Hola a todos, bienvenidos al curso de Geotecnia y Cimentaciones 20382 de la Universidad de las Islas Baleares. Hoy vamos a hacer un ejercicio que se basa en las tensiones bajo las zapatas. Este ejercicio lo vamos a llamar el 3.5.a y vamos a hacer diferentes zapatas, analizar qué tensiones van a quedar debajo de esas zapatas bajo diferentes solicitaciones. Todas las zapatas van a tener una base de van a ser cuadradas y van a tener una base de 1,5 metros por 1,5 metros y todas ellas van a tener un axil de 45 toneladas. Lo que va a ir variando en todas las zapatas van a ser las excentricidades en un sentido y en el otro sentido. Veis que hay diferentes enunciados con diferentes excentricidades. Y por otra parte también va a variar el planteamiento de cómo consideremos el terreno. Si lo consideraremos un terreno que se comporta de forma elástica o si se comporta de forma rigidoplástica. Esto quiere decir que sus diagramas tensión-deformación, en el caso de ser elástico, sería una recta que pasase por el origen. Y en el caso de rígido plástico, el comportamiento sería este: el de un segmento y luego una recta horizontal. Dependiendo de las excentricidades y de cómo consideremos el terreno, si elástico o rígido plástico, vamos a hacer diferentes ejercicios. El primer ejercicio de todos es muy sencillo. Es una zapata de 1,5 por 1,5, como hemos dicho, con un axil de 45.000 kilos, en donde no hay excentricidades. E sub x y E sub y son igual a 0. Esto supone que las tensiones que se van a producir debajo de la zapata son todas ellas uniformes. Entonces, este enfoque, esta resolución sirve tanto para el método elástico como para el rígido plástico. Tienen ambos la misma solución. Y en él aplicamos la fórmula de Navier, en donde la tensión es igual al axil partido el área, más menos el momento partido el módulo resistente en sentido X, más menos el momento en Y partido el módulo resistente en Y. Claro, como este valor, el momento es 0 y este momento también es 0, nos queda que la tensión será 45.000 kilos partido 150 centímetros al cuadrado. Esto nos da 2 kilos centímetro cuadrado. Y las tensiones que se producirán debajo de la zapata son totalmente uniformes. Son siempre tensiones de compresión. Aquí estoy dibujando las tensiones que produce el terreno contra la zapata. Y son todas uniformes. En cualquier punto debajo de la zapata tiene una tensión de 2 kilos centímetro cuadrado. Y esta sería la solución tanto elástica como rigidoplástica. Si pasamos a este ejercicio de aquí, en donde tenemos el mismo axil pero descentrado en el eje, con respecto al eje Y, es decir, en la dirección X, 10 centímetros hacia la izquierda, menos 10 centímetros, una excentricidad de sub X igual a menos 10 centímetros y sub Y igual a 0, lo primero que tenemos que evaluar es saber si la resultante está dentro del núcleo central. Vemos que la resultante está a 10 centímetros de este eje vertical y el núcleo central, como bien habéis dado en estructuras 3, está en el tercio central en cada eje. Entonces, en este eje y en este eje, el tercio central está a 50 centímetros, es de 50 centímetros en un sentido y en el otro, y por lo tanto podemos desviarnos la mitad de un tercio, que es un sexto, de la base en un sentido o en otro. El valor absoluto de E sub x es 10 centímetros, que es menor que la base partido 6, que es 200 partido 6, que es igual a 33,3 centímetros. Puesto que esto se cumple, sabemos que la resultante está dentro del núcleo central. Y esto nos permite utilizar la fórmula de Navier. Para utilizar la fórmula de Navier necesitamos saber los módulos resistentes. Como es cuadrada, el módulo resistente en X y el módulo resistente en Y serán exactamente iguales, porque B y H son exactamente iguales. Entonces,
sabiendo que el módulo resistente de un cuadrado es b por h al cuadrado partido por 6, nos sale que el módulo resistente es 150 centímetros al cubo partido por 6. Módulo resistente en x y módulo resistente en y son iguales y el resultado es 562.500 centímetros al cubo. El momento en x, que sería en este sentido de aquí, no voy a entrar en qué signo debe tener o no debe tener, lo voy a poner en positivo. El momento sub x es 45.000 kilos por 12,5. Perdón, esta excentricidad estaba mal puesta aquí, disculpad. En el enunciado. El módulo resistente, por tanto, es 45.000 por 12,5 centímetros, que es 562.500 kilos por centímetro. De esta forma conseguimos que numéricamente nos salga un ejercicio muy sencillo, en donde el axil partido el área más el momento en un sentido partido el módulo resistente en un sentido, en ese sentido, y más el momento en el otro sentido partido el módulo resistente en el otro sentido, nos salgan números muy sencillitos. Este número ya lo habíamos hecho antes, que es el axil partido el área en el ejercicio anterior, que sale 2 kilos centímetro cuadrado, y 562.500 kilos centímetro partido 562.500 centímetros a la cuarta al cubo es igual a 1 kilo centímetro cuadrado. De tal forma que la tensión máxima que nos saldrá es 2 más 1, siempre hablamos de tensión máxima de compresión, la tensión media es 2 kilos y la tensión mínima es 2 menos 1, es decir, 1 kilo centímetro cuadrado. Tenemos de máxima 3, de media 2 y de mínima 1 kilo centímetro cuadrado. ¿Y cómo representamos gráficamente estas tensiones? Pues muy sencillo. Nosotros sabemos que la tensión máxima la tendremos aquí y aquí. Y aquí tendremos 3, aproximadamente esto. Justo en media tendremos 2 y aquí, justo en el otro extremo, tendremos 1. Por lo tanto, esta es la representación de las tensiones de compresión que realizan el terreno contra la zapata y a su vez la zapata contra el terreno. Perdón, esta línea viene aquí, aquí y aquí, y esta es la fuga. Muy bien. De tal forma que esta arista de aquí está a 3 kilos centímetro cuadrado, la línea central está a 2 kilos centímetro cuadrado, que es la tensión media, y esta línea lateral, esta arista, está a 1 kilo centímetro cuadrado. Solo tenemos, esta fuga no está muy bien, mejor así. Solo tenemos momento en un sentido, y este es el diagrama de tensiones debajo de la zapata elástico cuando está en el núcleo central. Ahora vamos a pasar a un diagrama de tensiones también elástico con el núcleo central, pero con momento en los dos sentidos. Tenemos una excentricidad, aquí también está mal, en un sentido de 12,5 centímetros, menos 12,5 en X y 12,5 en Y. Estas excentricidades nos disponen la resultante en este punto de aquí, y siguiendo los cálculos que ya habíamos hecho antes en cuanto al módulo resistente tanto en X como en Y, el momento en X es el mismo que en el ejercicio anterior, que ahora es igual al momento en Y, que antes teníamos momento en Y igual a 0. Siguiendo con la formulación de Navier, tenemos axil partido área, más momento en X partido módulo resistente en X, más menos momento en Y partido módulo resistente en Y. Entonces nos queda 2 kilos centímetro cuadrado, como habíamos hecho antes, más 1 kilo centímetro cuadrado, bueno, más menos 1 kilo centímetro cuadrado, más menos 1 kilo centímetro cuadrado. De tal forma que la tensión máxima es 4 kilos, 2 más 1 más 1, la tensión media es 2 y la tensión mínima es 2 menos 1 menos 1. Por lo tanto es 0 kilos centímetro cuadrado. Si os fijáis, entonces aquí, en esta esquina de aquí, que es esta de aquí, tenemos una tensión de 4 kilos centímetro cuadrado
2, 3, 4. En su opuesta tenemos una tensión de 0 y en las otras dos tenemos una tensión de 2 kilos centímetro cuadrado. Por lo tanto, perdón, lo voy a dibujar bien. Aquí ponemos 4 al fondo, aquí ponemos 0 y aquí ponemos 2. De tal forma que nuestro régimen tensional hace una cosa así. Hace este plano. Con tensiones de compresión sobre la zapata. Si os fijáis, la característica de este punto es que está justo de la posición está justo en el extremo del núcleo central. Cuando está justo en el extremo del núcleo central tenemos un punto donde las tensiones son iguales a 0, un punto o una arista. El hecho de que esté justo aquí hace que en este punto de aquí tengamos tensiones igual a 0, cuando está en el perímetro del núcleo central. Esto es teniendo en cuenta un comportamiento elástico y que la resultante, el axil de 45 toneladas, 45.000 kilos, cae dentro del núcleo central. Ahora vamos a ver este ejercicio de aquí, donde tenemos una excentricidad que ya nos sale del núcleo central. Una excentricidad de 50 centímetros hacia la izquierda nos hace que nuestra resultante caiga por aquí, justo en medio del primer tercio, muy fuera del núcleo central. Por lo tanto, cuando estamos fuera del núcleo central, aunque estemos en comportamiento elástico, ya nos podemos olvidar de la formulación de Navier, porque la zapata nunca va a tirar del terreno, o el terreno nunca va a tirar de la zapata, no voy a poder soportar tracciones. Entonces, mi equilibrio bajo tensiones elásticas, con tensiones elásticas, siempre son tensiones elásticas de compresión y no puedo obtener tracciones nunca. Bien, dicho esto, vamos a ver el ejercicio porque ya se van a resolver de forma muy gráfica y yo creo que bastante sencilla. Fijaos, en este lado de aquí lo voy a resolver de forma elástica y en este lado de aquí de forma rigidoplástica. De forma elástica nosotros sabemos que nuestra resultante está aquí, aproximadamente. Nos quedan 25 centímetros hasta un extremo. ¿Esto cómo lo sé? Bueno, pues mi excentricidad, esta distancia es b medios menos la excentricidad que tengo en ese sentido en valor absoluto. Eso es, b medios es 150 partido 2, que es 75, menos 50 centímetros. Esto sale 25 centímetros. Bien, pues yo sé que esta resultante de aquí, que aquí la dibujo en vertical, la tengo que compensar con un diagrama de tensiones plano que vaya decreciendo en este sentido. Fijaos, la única forma que puede tener estas características es un triángulo extruido. Sería este triángulo extruido de aquí. Cuyo centro de gravedad, y lo dibujo aquí en sección, caiga donde está la resultante. Es decir, que si aquí tengo 25, dibujo dos veces 25 más en ese sentido, 25 y 25, y es ahí donde tengo mi centro de gravedad. Bien, una vez que sé esta dimensión, también sé esta dimensión, que es el ancho de la zapata, y sé el volumen que tiene este triángulo extruido, no queda más que igualar todas las tensiones. El sumatorio de tensiones tiene que ser igual a la resultante. El sumatorio de tensiones no es más que el volumen de este triángulo extruido. ¿Cuánto es entonces este sumatorio de tensiones? Pues es 75 centímetros por la tensión máxima partido por 2, esto sería la tensión máxima, esto sería 75 centímetros, 25 por 3, multiplicado por la dimensión en el otro sentido, 150 centímetros, tiene que ser igual a 45.000 kilos, a 45 toneladas.
de tal forma que yo puedo despejar rápidamente. La tensión máxima será igual a 45.000 kilos partido, por 2, y partido 75 centímetros y 150 centímetros. Esto sale 8 kilos centímetro cuadrado. De tal forma que yo sé que esta tensión es 8 kilos centímetro cuadrado, la que está en esta arista de aquí. La tensión que está en esta arista de aquí sé que es 0. Y claro, la tensión media no queda otra que sea 4 kilos centímetro cuadrado. La máxima más la mínima partido por 2, porque es un plano. De tal forma que ya tengo el régimen de tensiones que compensa con un diagrama elástico esta carga de aquí. Si quiero resolver el mismo problema con un régimen elastoplástico, debo conseguir una superficie cuyo centro de gravedad esté justo en este punto de aquí y que esté en el interior de la zapata. Bueno, pues fijaos, el proceso es muy parecido, solo que tengo que pensar que yo con un rectángulo tengo que conseguir que el volumen de ese rectángulo, el centro de gravedad de ese rectángulo caiga donde mi reacción o mi resultante. Mi resultante está a 25 centímetros del extremo. Luego, para que este rectángulo tenga su centro de gravedad en donde está la resultante, tengo que asegurarme de que ese rectángulo tenga 25 centímetros hacia el otro sentido. Fijaos, voy a dibujar otra vez en esta zapata de aquí donde estaría la resultante. Aquí tengo 25 centímetros y aquí tengo otros 25 centímetros. De tal forma que este volumen de aquí, con tensiones uniformes, su centro de gravedad está exactamente donde me cae la resultante, aquí. En planta sería una cosa así, donde había 25 y 25. Por lo tanto, vuelvo a hacer la misma ecuación. El sumatorio de tensiones tiene que ser igual al resultante. Yo sé que el volumen de esto es el sumatorio de tensiones, que es 50 centímetros, que es esta dimensión que estoy marcando aquí, por 150 centímetros, que es esta dimensión que estoy marcando aquí, por la tensión máxima, media y mínima, porque es constante, por la tensión media, tiene que ser igual a 45 toneladas. De aquí despejo y la tensión máxima, mínima y media, media y mínima, tiene que ser igual a 45.000 kilos, 45 toneladas, dividido entre 150 centímetros y 50 multiplicado por 50 centímetros. Esto sale 6 kilos centímetro cuadrado. De tal forma que esta tensión de aquí es 6 kilos centímetro cuadrado. Hemos resuelto el mismo problema utilizando un modelo elástico y un modelo rígido plástico. En rojo está en modo elástico y en azul en rígido plástico. Vamos a continuar y vamos a hacer lo mismo para esta zapata de aquí. Esta zapata de aquí tiene una resultante que está con una excentricidad sub x de menos 37,5 y una excentricidad sub y de 37,5. Esto supone que nosotros podemos plantearnos que las tensiones que va a sufrir esta zapata van a ser planas, pero de este estilo. Siempre y cuando el centro de gravedad de esta pirámide esté donde está colocado ese punto de ahí, esa resultante de ahí.
Entonces fijaos, una pirámide como esta, en los apuntes de Campus Extens tenéis colgados la deducción del volumen, de la posición del centro de gravedad de esta pirámide y del volumen de esta pirámide. El volumen de esta pirámide es igual a, si esto es A, esto es B y esto es H, el volumen de esta pirámide es B por A por H partido 6. Y el centro de gravedad de esta pirámide está a A cuartos en la base y a B cuartos en la base. De tal forma que yo sé que si aquí tengo, todavía me quedan, como bien se ve en el gráfico en esta cota de aquí, 37,5 centímetros, y aquí me quedan todavía 37,5 centímetros, sé que esta pirámide tiene 4 veces más de base. Entonces, justamente, el ejercicio está preparado así para que 4 veces más de base nos suceda que esta pirámide tiene esta base de aquí. De esta forma, yo podría decir que mi régimen de tensiones va a ser este. Esta pirámide la podré usar siempre que 4 veces el número de B medios menos la excentricidad en uno de los sentidos, en los dos sentidos siempre, sea menor que B cuartos. La excentricidad tanto en X como en Y tiene que ser. Siempre que se cumpla esto, yo puedo usar esta pirámide de aquí, porque las pirámides me quedarán pues o así, o la base me quedará así, pero en cualquier caso sí podré utilizar esta posición de la resultante. Entonces ya me queda solo resolver, como siempre, que el sumatorio de tensiones es igual a la reacción. Esto quiere decir que el volumen de esta pirámide, que lo tengo aquí, lo tenéis deducido, colgado en los apuntes con sus correspondientes integrales de volumen, es igual a la base. La base es 150 centímetros. Por la otra base, 150 centímetros. Por la otra dimensión de la base. Por la altura, que es la tensión máxima, que es lo que estoy buscando. Dividido entre 6 es igual a 45.000 kilos. De tal forma que me queda que la tensión máxima es igual a 45.000 kilos por 6 partido 150 centímetros por 150 centímetros. Esto es igual a 12 kilos centímetro cuadrado. Esta es la tensión máxima. La tensión media, por tanto, será 6 kilos centímetro cuadrado y estará desde este punto hasta este punto. La tensión máxima será de 12. La tensión media será de 6 y la tensión mínima será de 0. Estas son las tensiones de compresión. Esta pirámide tiene su centro de gravedad justo en este punto de aquí. Esta es la resolución cuando tengo un comportamiento elástico del terreno y estoy fuera del núcleo central. Por otra parte, puedo resolver el mismo problema, pero planteándome un comportamiento rígido plástico, y debo encontrar un paralelepípedo que tenga su centro de gravedad justo en este punto de aquí. Bueno, pues ese paralelepípedo es muy sencillo porque es esta zona de aquí. Yo cojo esta distancia y la multiplico por 2 y esta distancia y la multiplico por 2, de tal forma que
este volumen que estoy dibujando aquí tiene su centro de gravedad justo en el centro de gravedad de esta resultante de aquí. ¿Dónde tiene? ¿Cuánto vale una dimensión? Pues una dimensión, esta dimensión de aquí vale la base partido 2 menos el valor absoluto de la excentricidad en el sentido y. La otra dimensión es b medios menos la excentricidad en el sentido x. Esto es igual a 150 partido 2 menos 37,5, es decir, 37,5, y aquí lo mismo, 37,5. Esto es lo que me queda, lo que estoy rayando aquí, lo que me queda para llegar al extremo. Lo tengo que multiplicar por 2 para tener toda una dimensión y toda la otra dimensión, de tal forma que el total de esto multiplicado por 2 es lo que estoy valorando. El sumatorio, por tanto, de tensiones es igual a la resultante, y yo sé que el volumen de este paralelepípedo de aquí, de planta cuadrada, bueno, en este caso cuadrada, podría ser rectangular, pues es 75 centímetros, es decir, 37,5 por 2 por 75 centímetros, es exactamente un cuadrante de la zapata, de la base de la zapata, por la tensión máxima y media, tiene que ser igual, partido nada, tiene que ser igual a 45.000 kilos. Esto supone que la tensión media es igual a 45.000 kilos dividido entre 75 centímetros al cuadrado. Y esto sale 8 kilos centímetro cuadrado. Realmente solo decir una cosa, realmente cuando he sacado esta tensión media de aquí en el apartado anterior, de 6 kilos centímetro, es la tensión en este segmento de aquí, no significa que sea la tensión media. La tensión media sería todo el volumen partido el área de la base. Si hiciese todo el volumen partido el área de la base, que sale 4 kilos centímetro, esa sería la tensión media. Bueno, dicho esto, la tensión que tenemos en este volumen de aquí, que es constante, es de 8 kilos centímetro cuadrado. ¿Veis la diferencia clara entre tratarlo de forma rígido-plástica y tratarlo de forma elástica? En este caso, la solución es la misma, pero en estos dos difiere y el enfoque es diferente. Sin embargo, siempre lo que intentamos buscar es un volumen, ya sea de un triángulo extruido, de un paralelepípedo de base rectangular o base cuadrada, o de una pirámide de base triangular, cuyo centro de gravedad esté justo en la posición de las reacciones. Y de esa forma, solo sacando la altura de esas pirámides o triángulos extruidos o paralelepípedos, que para nosotros la altura, en nuestro caso, geométricamente es la tensión máxima, pues evaluaremos las tensiones que tenemos debajo del terreno, bueno, que tendremos en el terreno. Por último y para acabar, tenemos este ejercicio de aquí, en el que tenemos una excentricidad de 25 en el eje Y y de menos 37,5 en el eje X. Esto, para resumir de forma rápida, para resolverlo con un modelo rígido plástico, lo que tenemos que hacer es coger esta distancia de aquí, que en este caso es 50, y doblarla hacia el otro sentido. Esta distancia de aquí, que en este caso es 37,5,